El hierro forjado del portón se sentía extrañamente frío bajo la yema de mis dedos, más frío que el recuerdo que tenía de él, un frío que no era del metal, sino de la finalidad. O quizás era yo la que se había quedado helada por dentro, un témpano de incredulidad y dolor formándose lentamente en mi pecho. En el lugar donde siempre había estado la vieja y familiar cerradura de latón, pulida por décadas de uso, por las manos de mi esposo, por las mías, por las de mis hijos, ahora brillaba un cilindro de acero. Era nuevo, anónimo, obscenamente hostil, un intruso metálico en la puerta de mi propia vida, un punto final escrito en un lenguaje que no quería entender. El sol de la tarde en Pátzcuaro, ese sol que yo había invitado a mi casa a través de ventanales estratégicamente diseñados, ese que siempre había bañado mi jardín con una luz dorada y amable, de pronto parecía pálido, distante. Observaba la escena desde una altura vergonzosa, como un dios indiferente a las pequeñas y crueles tragedias de los mortales. A través de los barrotes veía mis rosales, los que Ricardo había plantado para nuestro 10º aniversario. Estaban en plena floración, ajenos al drama, sus pétalos de un rojo intenso como gotas de sangre sobre el verde oscuro de las hojas. Todo seguía vivo, vibrante, indiferente a que su cuidadora acababa de ser desterrada. Dentro, detrás de los grandes ventanales del salón que yo misma había dibujado para enmarcar la vista del lago, vi la silueta de mi hija Ximena. Se movía con una agilidad nerviosa, impaciente, como un animal en un territorio recién conquistado que aún teme la vuelta del antiguo dueño. No necesité gritar ni golpear. Ella sabía que yo estaba allí. Podía sentir su mirada, incluso a través del doble cristal que aislaba el ruido pero no la traición. Era una conexión que el tiempo y la distancia no habían podido romper, pero que la ambición estaba a punto de aniquilar. Finalmente, la ventana del piso de arriba, la de su antiguo dormitorio, se abrió con un chirrido que me resultó extrañamente familiar. El rostro de Ximena apareció, enmarcado por las bugambillas moradas que yo misma había plantado y guiado por la pared de adobe. Su cara, una versión más afilada y tensa de la mía, estaba contraída en una máscara de impaciencia y una justicia autoimpuesta que la hacía parecer una completa extraña. «¡Ya te dije que te fueras!», gritó. Su voz, normalmente melodiosa, entrenada para encantar a clientes en su trabajo, sonó estridente, rota por una furia que parecía venir de un lugar muy profundo y antiguo. «Esta ya no es tu casa. Estás senil, mamá. El doctor lo ha confirmado. ¿No entiendes? Ya no puedes cuidar de ti misma ni de este lugar». Señaló un fajo de papeles que sostenía en la mano, agitándolos como si fueran un arma, una bandera de su victoria. Los papeles del fraude, la mentira encuadernada en un lenguaje legalista que me despojaba de mi mente, de mi albedrío, de mi hogar. «Te he alquilado un apartamento en la ciudad. Es lo mejor para ti», continuó, su tono cambiando a uno de falsa y condescendiente piedad, la clase de tono que se usa con los niños y los dementes. «Es seguro, práctico. Gael y yo nos encargaremos de todo. El taxi está esperando en la esquina. Ya pagamos la carrera. Te llevará tus cosas. Vete ya, por favor. No hagas esto más difícil para todos». «Para todos». La palabra me golpeó, como si mi dolor fuera un inconveniente en su plan perfectamente trazado. No contesté. ¿Qué podía decir? ¿Que sus acusaciones eran un veneno cuidadosamente destilado por la codicia de su marido? ¿Que mi mente estaba más lúcida que nunca, tan lúcida que cada detalle de su traición se grababa en mi memoria con la precisión de un escalpelo? No. El silencio era mi única armadura en ese momento. Mi dignidad. La miré, buscando desesperadamente un rastro de la niña que una vez peiné, de la adolescente a la que consolé cuando le rompieron el corazón por primera vez, de la mujer en la que había depositado mis esperanzas. No encontré nada, solo a esta extraña con mi sangre,
cuyos ojos brillaban con una determinación febril. Con una lentitud deliberada, que sabía que la exasperaría, retiré la mano del portón. El metal frío dejó una marca invisible en mi piel. Me di la vuelta, sintiendo su mirada clavada en mi espalda, una mirada de triunfo y quizás, quise creer, una minúscula espina de culpa que pronto sería ahogada por la ambición. Vi el taxi amarillo esperando al final de la calle, el motor en marcha, el conductor mirando su teléfono, ajeno a todo. El vehículo que debía llevarme a mi exilio, a la jaula que mi hija había elegido para mí, lo ignoré. Comencé a caminar en la dirección opuesta, mis zapatos haciendo un ruido suave sobre el empedrado. Me alejaba de la casa que había nacido en mi mente y crecido con mis manos. Cada paso era un acto de voluntad, un rechazo a su narrativa. Detrás de mí, el portón de la atalaya no era una entrada, sino la lápida de una relación. Pero lo que Jimena no sabía, en su precipitada y torpe victoria, era que yo no caminaba hacia una derrota. Caminaba hacia el comienzo de mi jugada final. Al final de la calle, oculto tras una jacaranda en flor, un coche oscuro y discreto encendió sus luces. Me estaba esperando. La puerta del Mercedes negro se abrió antes de que llegara, un gesto silencioso de bienvenida. Benicio, con su cabello plateado peinado impecablemente y la serenidad que solo dan los años y una carrera intachable en la judicatura, me esperaba en el asiento del conductor. No dijo nada mientras yo me acomodaba en el asiento del copiloto. El cuero suave y el silencio hermético del interior del vehículo eran un santuario que contrastaba brutalmente con la violencia emocional que acababa de experimentar. Solo cuando cerré la puerta, ahogando los sonidos del mundo exterior, me ofreció una media sonrisa triste y comprensiva. ¿De verdad lo hizo, Sabina?, preguntó finalmente, su voz grave, una caricia en la quietud del coche. Puso el motor en marcha, tan silencioso que apenas se oía, y nos alejamos suavemente, dejando atrás mi calle, mi barrio, mi vida. Asentí, mirando por la ventanilla cómo la atalaya, mi atalaya, se hacía cada vez más pequeña, hasta desaparecer tras una curva. Lo hizo Benicio, con todas sus letras. Cambió la cerradura. Él suspiró, un sonido grave y profundo, el sonido de una decepción confirmada. Entonces teníamos razón en prepararnos. Lo siento mucho, Sabina. Siento que hayamos tenido que llegar a esto. No nos dirigíamos al pequeño y deprimente apartamento que Jimena había elegido para mí, un lugar que seguramente habría olido a pintura barata y a soledad. Nos dirigíamos hacia el corazón vibrante de la ciudad, hacia uno de los edificios más altos y elegantes, una torre de cristal y acero que yo misma había admirado por su audaz diseño arquitectónico. El coche descendió con suavidad por una rampa hacia un estacionamiento subterráneo impecablemente iluminado. Un ascensor privado, al que solo se accedía con una llave especial, nos llevó en silencio hasta el último piso. Las puertas se abrieron directamente a un penthouse impresionante. Las paredes de cristal, de suelo a techo, ofrecían una vista panorámica de 180 grados de la ciudad y a lo lejos el resplandor plateado del lago de Pátzcuaro bajo el sol poniente. El espacio era minimalista, elegante, con muebles de diseño y obras de arte abstracto. Era el polo opuesto a la calidez orgánica y artesanal de mi casa. Era un refugio perfecto, anónimo, lujoso e inexpugnable. «Ponte cómoda», dijo Benicio, dirigiéndose a una cocina de diseño italiano. Abrió una vinoteca. «¿Una copa de vino? Creo que la ocasión lo merece». Mientras servía un albariño frío en 2 copas de cristal fino, mi mente viajó hacia atrás, un año exacto en el tiempo, a un escenario muy diferente. La oficina de Benicio no era un penthouse moderno, sino un despacho tradicional en un edificio antiguo del centro, un espacio que olía a libros de derecho, a cuero y a café recién hecho. Yo había llegado allí con una inquietud que no podía nombrar,
una sensación de desasosiego que me había estado royendo por dentro durante semanas. Acababa de tener una conversación telefónica con Ximena. O más bien, había escuchado sin querer una conversación. Ella estaba en el jardín, hablando por teléfono con Gael, y su voz, normalmente controlada, tenía un filo de avidez. Hablaban de potencial de inversión, de apalancamiento de activos, de convencer a mamá de que es hora de simplificar su vida, de una propiedad que se está desperdiciando. Benicio, creo que quieren mi casa, le dije, y las palabras sonaron absurdas, paranoicas, al salir de mi boca. Él no se rió. Dejó a un lado el expediente que estaba leyendo y me miró por encima de sus gafas. Sus ojos de juez, acostumbrados a ver más allá de las palabras, evaluaron no los hechos, sino las intenciones humanas. La codicia es un ácido que disuelve la sangre, Sabina. Y Gael es un hombre desesperado. Lo sé por fuentes fiables. Un hombre desesperado al lado de una hija resentida es la combinación más peligrosa que existe. Fue él quien propuso la solución, una estrategia legal tan elegante como un movimiento de ajedrez maestro. No puedes simplemente dejarle la casa a Tadeo en un testamento. Ximena podría impugnarlo. Alegaría coerción, tu estado mental. Te sometería a un calvario judicial. No, tenemos que sacar la casa de la ecuación por completo, quitarla de tu patrimonio personal, hacerla intocable. El plan era audaz y requería una confianza absoluta. Yo le vendería legalmente la atalaya a Benicio. La transacción se haría ante notario por un precio simbólico de $1, para que fuera una compraventa real e indiscutible, no una donación que pudiera ser cuestionada. La casa pasaría a ser de su propiedad legal. Pero, y aquí estaba la genialidad del plan, el corazón de nuestra fortaleza, el contrato de compraventa incluiría una cláusula especial, una figura legal tan antigua como el derecho romano, el usufructo vitalicio. Significa, me explicó Benicio con la paciencia de un maestro, dibujando un pequeño diagrama en una hoja de papel, que yo seré el nudo propietario, el dueño en el papel, el titular registral, pero tú y solo tú serás la usufructuaria. Tienes el derecho absoluto, inalienable e inquebrantable, de usar, disfrutar y vivir en esa propiedad por el resto de tu vida. Nadie puede sacarte de allí, ni yo mismo. Nadie puede venderla sin tu consentimiento explícito para renunciar al usufructo. Para todos los efectos prácticos y cotidianos, sigue siendo tu casa, pero para todos los efectos legales de un embargo, una tutela o una reclamación de herencia, no lo es. Recuerdo haber dudado. Se sentía como un engaño, como un acto de desconfianza hacia mi propia hija. Pero, ¿confiarte mi casa, Benicio? El trabajo de toda mi vida y la de Ricardo. Él me había mirado, y en sus ojos vi el reflejo de 30 años de amistad. Sabina, le prometí a Ricardo, en su lecho de muerte, que siempre te cuidaría. Él sabía que eras fuerte, pero también sabía que tu punto débil era el amor por tus hijos. Esta es mi forma de cumplir esa promesa. No estoy salvando una casa. Estoy protegiendo a la mujer que mi mejor amigo amó, de la única persona de la que él nunca imaginó que tendría que ser protegida. Ese día firmamos los papeles, y durante un año ese secreto había permanecido latente, un escudo invisible alrededor de mi hogar, un escudo que mi propia hija, en su ignorancia, acababa de activar con su traición. Benicio me entregó la copa de vino. El cristal frío fue un ancla en la deriva de mis pensamientos. Caminé hacia el enorme ventanal. El penthouse era magnífico, una proeza de la ingeniería moderna, pero se sentía estéril. Era un lugar para observar el mundo, no para vivir en él. El silencio era artificial, roto solo por el zumbido casi inaudible del aire acondicionado. En la atalaya, el silencio estaba vivo. Era el murmullo del viento entre los pinos, el canto de un sensontel al amanecer,
el crepitar de la leña en la chimenea. Desde esa altura, la ciudad se extendía como un tapiz de luces y sombras, pero mis ojos no veían los edificios. Veían la tierra roja de Michoacán. Veían el contorno de la colina que se inclinaba suavemente hacia el lago. Veían la atalaya, no como era ahora, sino como había sido en mi mente mucho antes de que se colocara la primera piedra. La gente piensa que un arquitecto dibuja líneas en un papel. No entienden que lo que realmente hacemos es escuchar. Escuchamos al terreno, al sol, al viento. Escuchamos los sueños de las personas que habitarán ese espacio. Y en el caso de la atalaya, yo era la arquitecta y la clienta. El sueño era mío y de Ricardo. Nació en una servilleta de papel en el portal de la tía Cruz, una pequeña cafetería en el centro de Pátzcuaro, una noche de lluvia torrencial. Estábamos celebrando mi 50º cumpleaños. Hablábamos de la jubilación, no como un final, sino como un comienzo. «Quiero un lugar donde pueda ver el cielo», me dijo Ricardo, su mirada perdida en la lluvia que golpeaba los cristales. «Estoy cansado del acero y el concreto de la ciudad. Quiero ver las estrellas sin el velo de la contaminación». Tomé una pluma y en el reverso de la servilleta dibujé una torre. Una pequeña atalaya circular con una ventana de 360 grados en el último piso. «Aquí tendrás tu cielo», le dije. «Un observatorio privado para ti y tus estrellas». Él sonrió. Esa sonrisa suya que siempre parecía iluminar la habitación, y tomó la pluma. Debajo de la torre dibujó un jardín caótico y exuberante. «Y aquí, mi cielo en la tierra para ti. Un lugar donde puedas ensuciarte las manos de tierra y olvidarte de los ángulos rectos». Esa servilleta se convirtió en nuestro mapa del tesoro. Durante los siguientes 5 años la construimos. Lentamente. No contratamos a una gran constructora que la levantara en 6 meses. Queríamos sentirla crecer. Trabajamos con maestros albañiles de la región, hombres como don Efraín, cuyas manos agrietadas sabían más de adobes y mortero de cal que cualquier libro de texto. Yo estaba allí todos los días, con mis botas de trabajo cubiertas de polvo y mis planos enrollados bajo el brazo. Aprendí a distinguir el sonido de un muro bien asentado, a sentir la respiración de la casa mientras tomaba forma bajo el sol. Recuerdo vívidamente una tarde de verano. Estábamos colocando los azulejos del patio central, unos mosaicos de Talavera que habíamos elegido pieza por pieza en un taller de Puebla. El diseño era un mandala complejo de azules, amarillos y blancos. Ximena, que entonces tendría unos 10 años, estaba con nosotros, aburrida de ver a los adultos trabajar. «Mamá, ¿puedo ayudar?», preguntó, más por fastidio que por interés. Ricardo y yo intercambiamos una mirada. Le di una pequeña pieza rota, un triángulo de un azul cobalto intenso y un poco de la mezcla de cemento en una paleta. «Claro, mi amor», le dije, «tú colocarás la pieza más importante, justo aquí, en el centro». La guié hasta el corazón del mandala. Sus pequeños dedos, torpes y cuidadosos, tomaron el trozo de azulejo y lo presionaron en su lugar. Quedó un poco torcido, más hundido por un lado que por el otro. Un albañil profesional lo habría arrancado y nivelado al instante. «Perfecto», exclamó Ricardo. «La marca del artista». El rostro de Ximena se iluminó con una sonrisa de orgullo puro, una de esas sonrisas infantiles que parecen empezar en los ojos. «Yo hice esto, mamá. Yo ayudé a construir nuestra casa». Durante los siguientes 20 años, esa pequeña imperfección fue mi punto de referencia secreto. Cada vez que cruzaba el patio, mi pie buscaba instintivamente esa irregularidad, ese azulejo ligeramente torcido que mi hija había colocado. Era un recordatorio constante de que la casa no era solo un proyecto arquitectónico. Era un nido. Era el archivo físico de nuestra vida familiar. Estaba construido con adobe, madera y amor. Ahora, mientras sorbía mi vino en la soledad estéril de un penthouse ajeno,
Me preguntaba qué habría sido de ese pequeño trozo de cerámica azul. ¿Lo habrían arrancado ya con una palanca, considerándolo un defecto? ¿Lo habrían cubierto con una alfombra de diseño escandinavo, borrando el único vestigio de la contribución de Ximena a su propio hogar? La idea me provocó un dolor agudo, más profundo que la pérdida de la propiedad. Era la profanación de un recuerdo, la demolición de un momento de felicidad compartida. La casa no eran solo ladrillos y cemento, y mi hija, en su ciega y desesperada ambición, se había convertido en una vándala de su propia historia. La noche cayó sobre la ciudad, pero en el penthouse las luces permanecían apagadas. No las necesitaba. El resplandor urbano, un mar de diamantes blancos y amarillos, era suficiente para iluminar la habitación y mis pensamientos tumultuosos. Benicio, con la discreción que lo caracterizaba, se había retirado a su estudio, dejándome a solas con mis fantasmas. Y el fantasma principal, el que me acechaba desde cada rincón oscuro, tenía el rostro de Ximena. Me esforzaba por entender, por rebobinar la cinta de nuestras vidas y encontrar el fotograma exacto, el punto de inflexión en el que el amor incondicional de una hija se había torcido hasta convertirse en este resentimiento corrosivo. ¿Cuándo había empezado a odiarme? ¿O nunca fue odio, sino una forma retorcida de reclamar un amor que sentía que nunca le había dado? Mi mente, como un proyector descontrolado, saltó a una imagen, un recuerdo tan vívido que casi podía oler el césped recién cortado y el perfume de las gardenias. Ximena, con 18 años, una belleza incipiente y frágil, vestida con su toga y birrete de graduación de la preparatoria. La ceremonia se celebraba en el jardín histórico de la escuela, bajo la sombra de laureles centenarios. Estaba rodeada de sus amigas, todas riendo, abrazándose, lanzando sus birretes al aire en un estallido de alegría y liberación. Todas, excepto ella. Yo no estaba en esa foto. Yo estaba a 20 kilómetros de distancia, con el corazón en un puño. La imagen en mi cabeza se desvaneció y fue reemplazada por otra. Yo, de pie en un andamio de madera, con el casco puesto y el rostro manchado de polvo. Estaba en el interior del antiguo convento de Santa Catalina, un edificio del siglo XVII que mi firma estaba restaurando. Ese mismo día, el día de la graduación de Ximena, durante unas obras de refuerzo, uno de los arcos principales del claustro, una pieza clave de la estructura, había empezado a ceder. Un sonido, un crujido sordo y ominoso, había helado la sangre de todos los presentes. Una fisura, fina como un cabello, había aparecido en la piedra. El pánico se había apoderado del equipo. El ingeniero jefe quería evacuar y apuntalarlo todo, un proceso que podría dañar irreversiblemente los frescos adyacentes. Yo vi otra solución, una más arriesgada, pero más respetuosa con la integridad del edificio. Requería una intervención inmediata, precisa, quirúrgica. Pasé las siguientes 12 horas subida a ese andamio, con especialistas, con ingenieros, dirigiendo la operación. No había cobertura telefónica dentro de esos muros de piedra de 1 metro de espesor. El mundo exterior dejó de existir. Solo existía la piedra, el equilibrio precario, la responsabilidad de salvar un pedazo de historia. Cuando finalmente bajé, exhausta, temblando por la adrenalina y el esfuerzo, el arco estaba asegurado. Habíamos salvado el convento. Fue uno de los mayores logros de mi carrera. Y el día que me perdí la graduación de mi hija, en mi coche, mi teléfono, que había dejado en silencio, se iluminó con 17 llamadas perdidas de Ximena y una de Tadeo. Llamé a Ximena de inmediato, mi voz ronca por el polvo y la fatiga. Hija, mi amor, lo siento tanto, lo siento muchísimo. Hubo una emergencia terrible en la obra. Empecé a decir, las palabras atropellándose en mi boca. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, su voz, plana,
desprovista de toda emoción. Era esa calma lo que más me asustó. No importa, mamá, ya terminó, fue bonito. Tadeo grabó un video, hizo una pausa. No te preocupes, los ladrillos estaban en peligro. Lo entiendo. Y colgó. Nunca volvimos a hablar de ello. Yo intenté compensárselo. Le compré el collar que tanto quería. La llevé a cenar a su restaurante favorito. Ella aceptó todo con una sonrisa educada, distante. Pero algo se había roto irrevocablemente. En su mente, yo había elegido. Había elegido mi trabajo, mi pasión, unas piedras viejas sobre ella, y no había nada que yo pudiera decir para convencerla de lo contrario. ¿Cómo explicarle a una joven de 18 años, en el umbral de su propia vida, que a veces el amor también significa cumplir con deberes que te rompen el corazón? Ahora, mirando la ciudad desde mi torre de marfil temporal, lo entendía todo con una claridad dolorosa. Gael no había creado el resentimiento de Ximena, solo lo había encontrado, latente y purulento, y le había dado un objetivo práctico, monetario. Durante años, ese dolor se había enquistado en su interior. Cada éxito mío, cada premio, cada proyecto del que hablaba con pasión, para ella no era un motivo de orgullo, sino otra página en el expediente de mi abandono. Mi amor por la arquitectura se había convertido, en su narrativa personal, en mi incapacidad para amarla a ella. La atalaya era la encarnación final, la materialización de esa ofensa, la obra maestra que, en su mente, me había robado a su madre. Y ahora, al tomarla, no solo buscaba dinero, buscaba una retorcida forma de justicia poética. Quería arrancarme el corazón de piedra, mi casa, para demostrar que yo también podía sentir lo que ella sintió aquel día en el jardín de la escuela, el vacío desolador de una ausencia. Era una lógica terrible, infantil, destructiva, pero era la suya. Y por primera vez, empecé a ver esta tragedia no solo como una traición, sino como el acto final y desesperado de una hija que nunca había aprendido a sentirse amada. Los días siguientes se convirtieron en un extraño y doloroso ejercicio de espionaje a distancia. Benicio, a través de sus contactos, había dispuesto una discreta vigilancia sobre la casa, pero la fuente más prolífica, detallada y nauseabunda de información era el propio Instagram de mi hija. Ximena, que siempre había considerado la atalaya un lugar aburrido, anticuado y lleno de cachivaches de mamá, de repente la exhibía como el trofeo definitivo de una vida de éxito. Su perfil, antes lleno de selfies en restaurantes de moda y fotos de viajes, se transformó en un monográfico sobre mi casa. Era como ver a un extraño hacer un documental sobre tu vida, pero reescribiendo el guión a su antojo. Cada publicación era una puñalada cuidadosamente diseñada. Una foto de sus pies con una pedicura impecable de color rojo sangre al borde de la piscina con el lago de fondo. El pie de foto, encontrando mi paz interior en nuestro nuevo refugio. A veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien de todos. Vida nueva, casa de Yago, bendecida. Los comentarios de sus amigas eran un coro de felicitaciones y envidia. ¡Qué maravilla, Sime! Te lo mereces todo. OMG, qué paraíso, ¿cuándo nos invitas? Nadie preguntaba por mí. Yo había sido borrada de la ecuación. Luego, una foto de Gael descorchando una botella de champán en la terraza al atardecer, ambos sonriendo a la cámara con una felicidad tan forzada que resultaba grotesca, celebrando nuevos comienzos y el futuro brillante que nos espera. Con mi cómplice, mi amor, mi todo, Power Couple, futuro brillante, juntos imparables. Entre los me gusta, vi el de mi sobrina, la hija de Noelia. Otra pequeña traición, pero lo peor eran las historias de Instagram, esos videos cortos y efímeros. En uno, Ximena hacía un recorrido por el salón. Bueno, pues aquí estamos. Empezando la transformación, decía la cámara con el tono de una influencer de decoración. Este sofá de cuero viejo y oscuro se va, adiós,
Y la colección de vasijas de barro de mi madre. Creo que las donaremos a algún museo de antropología, ¿no creen? Se reía, una risita ligera y cruel. Mis sillones, los que Ricardo y yo habíamos comprado en un mercado de antigüedades en San Miguel, los que habían sido testigos de incontables conversaciones y tardes de lectura, eran viejos y oscuros. Mis cerámicas, piezas únicas de artesanos de todo el país, coleccionadas a lo largo de los años, eran vasijas de barro. Estaban borrando sistemáticamente cada huella de mi existencia, transformando mi hogar en un set de fotografía para su vida inventada, una vida financiada por el robo. Una tarde, Ximena me llamó. El número apareció en mi teléfono y mi corazón dio un vuelco. Dudé antes de contestar, respirando hondo para encontrar la voz de la mujer frágil que se suponía que debía ser. Benicio, que estaba conmigo revisando unos documentos, me hizo un gesto de ánimo. «Hola», respondí, inyectando un temblor en mi voz. «Mamá, hola, ¿cómo estás? ¿Te estás adaptando bien al apartamento?» Su tono era falsamente alegre, como el de una anfitriona de un programa matutino que entrevista a un damnificado. Estoy bien, hija. Es un poco pequeño y las paredes son muy finas. Escucho la televisión de los vecinos a todas horas. Mentí, mientras mi mirada se perdía en la vasta extensión silenciosa de la ciudad desde mi refugio de cristal. Oh, pobrecita. Pero es por tu seguridad, ¿entiendes? Allí tienes un conserje 24 horas y todo está a mano, no como en la casa, tan aislada. Hizo una pausa dramática. Gael y yo estamos aquí, en la casa, precisamente. Estamos haciendo algunos arreglos para que sea más segura y moderna. Quitaremos esas alfombras viejas en las que podrías tropezar. Estamos pensando en ti en cada paso que damos. Arreglos, repetí, y la palabra supo a ceniza en mi boca. Imaginé sus arreglos. Un contenedor de basura en la entrada, lleno de mis alfombras tejidas a mano, mis libros, mis recuerdos. Eso es. Muy amable de tu parte, Ximena. Sí, bueno, solo llamaba para saber cómo estabas y para recordarte que te tomes las medicinas que te dejó el doctor. Es muy importante que sigas el tratamiento, mamá. Pórtate bien, dijo, con una autoridad condescendiente que no le correspondía. Colgué el teléfono y una oleada de ira, fría, pura y lúcida, me recorrió. La hipocresía, la crueldad disfrazada de cuidado. No solo me habían robado mi casa, sino que ahora querían que les agradeciera por ello. Querían que validara su narrativa, que aceptara mi papel de anciana senil e indefensa para poder dormir tranquilos por la noche. Benicio me observaba, su rostro impasible. ¿Todo bien? Están jugando a ser los salvadores, dije, mi voz ahora firme, despojada de cualquier fragilidad. Están redecorando mi vida para justificar su crimen. ¿Creen que han ganado? Él asintió lentamente, como un estratega confirmando los movimientos del enemigo. Bien. Déjalos que se sientan cómodos. Déjalos que se emborrachen con su victoria y su propia propaganda. Un animal que se siente seguro en su guarida es el más descuidado y el más fácil de atrapar. Tenía razón. Cada foto en Instagram, cada llamada condescendiente, no era un insulto, eran pruebas. Eran los barrotes de la jaula que ellos mismos estaban construyendo a su alrededor con entusiasmo. Y yo pacientemente esperaba el momento justo para cerrar la puerta. La llamada que estábamos esperando no tardó en llegar. Sucedió una semana después de mi conversación con Ximena. No fue de ella, sino de uno de los contactos de Benicio, un agente inmobiliario de la vieja escuela llamado Hernán, un hombre que valoraba la lealtad y le debía un par de favores importantes al juez retirado. La llamada entró por el altavoz del teléfono de Benicio, llenando el silencioso penthouse con la cruda realidad de los planes de mi hija. Benicio, buenas tardes, soy Hernán. Solo para que lo sepas, dijo el hombre, su voz con un tono de conspirador a disgusto. El yerno de Sabina, un tal Gael, ha contactado a Luxury Properties Michoacán.
Es una de esas agencias nuevas, muy agresivas, que solo buscan comisiones rápidas. Está intentando vender la atalaya, y por lo que me cuentan mis fuentes, parece que tiene mucha prisa. Mi respiración se detuvo por un instante. Una cosa era vivir en mi casa, profanarla con sus fiestas y sus muebles impersonales. Otra muy distinta era intentar venderla, liquidarla, borrarla del mapa de mi vida para siempre y convertirla en un fajo de billetes para pagar sus deudas. La idea era una obscenidad. ¿Qué precio está pidiendo?, preguntó Benicio, su voz tan tranquila que daba escalofríos. Una locura, respondió Hernán. 20 millones de pesos. Está muy por encima del valor de mercado, pero parece que confía en el terreno y en la exclusividad. El problema es lo que está diciendo para justificar la venta. Hernán carraspeó. Le está diciendo a la agencia que su suegra, Sabina, está en una residencia de lujo en Guadalajara, felizmente retirada, y que él tiene un poder notarial absoluto para vender en su nombre. Un poder que, por cierto, nadie ha visto y que dudo que exista. Perfecto, dijo Benicio, y la palabra sonó como el clic de una trampa al cerrarse. Hernán, te pido un último favor. Manténnos informados, discretamente, sobre todo si aparece algún comprador serio. Quiero saber quiénes son y cuándo planean visitar la propiedad. El comprador serio apareció antes de lo que imaginábamos. La agente de Luxury Properties, una mujer joven y ambiciosa llamada Lorena, vio la comisión de su vida y se movió con la velocidad de un tiburón. Encontró a una pareja de jubilados estadounidenses, los Harrison, que buscaban exactamente eso, una propiedad única, con carácter, con vistas al lago. Eran cash buyers, compradores en efectivo, el sueño de cualquier vendedor. Programaron una visita para el sábado siguiente. En apenas 10 días, la noticia me golpeó con una fuerza inesperada. Sabía que era una parte necesaria del plan, que necesitábamos que dieran este paso para que el delito de fraude fuera innegable y flagrante. Pero la idea de extraños paseando por mi dormitorio, abriendo mis armarios, evaluando mi estudio, poniendo precio a mis puestas de sol, me revolvió el estómago. Sentí una oleada de pánico, una necesidad irracional de correr hacia allí, de gritarles que se fueran, que dejaran mi santuario en paz. Tranquila, Sabina, dijo Benicio suavemente, al ver mi rostro pálido y mis manos apretadas en puños. Es el momento. Han mordido el anzuelo con cebo y todo. Ahora solo tenemos que ser pacientes y tirar de la línea en el momento exacto. Esa noche apenas pude dormir. Me quedé despierta, viendo las luces de la ciudad, pensando en Gael. Lo recordaba el día de su boda con Ximena, en el jardín de la atalaya. Un hombre encantador, carismático, lleno de promesas. Había dado un discurso conmovedor, hablando de cuánto admiraba a su nueva suegra, de cómo esperaba aprender de mi fuerza y mi talento. ¿Era todo mentira desde el principio? ¿O en qué momento ese encanto se había agriado hasta convertirse en esta codicia desesperada? La respuesta llegó en forma de otro informe discreto de las fuentes de Benicio, un par de días después. Gael estaba más que ahogado en deudas. Estaba en el fondo del océano. Una serie de malas y arriesgadas inversiones en criptomonedas lo habían dejado al borde de la ruina. No solo eso, para intentar recuperarse, había pedido dinero a prestamistas poco recomendables, de esos que no envían notificaciones del juzgado, sino hombres corpulentos en coches sin matrícula. El catalizador de su prisa no era solo la ambición, era el miedo puro y duro. El cobrador de deudas, al parecer, le había dado un ultimátum y había amenazado con visitar a Ximena en su trabajo, con exponer su fracaso ante su círculo social. La atalaya no era un capricho, era su única salida, su salvavidas, y para salvarse a sí mismo, estaba dispuesto a ahogarme a mí sin la menor vacilación. De repente, la imagen de Gael se volvió más clara y mucho más patética. No era un villano de opereta, un genio del mal.
Era un hombre débil, un cobarde aterrorizado por las consecuencias de su propia estupidez. Y los hombres acorralados son los más peligrosos, los más imprudentes. No se detendría ante nada. Eso, extrañamente, fortaleció mi resolución. Esto ya no era solo por mi casa. Era por demostrar que yo no era un daño colateral aceptable en la vida de nadie. Mi vida, mi obra, mi hogar, no iban a ser el precio para salvar el pellejo de un mediocre. El teléfono sonó el jueves por la mañana, 2 días antes de la fatídica visita de los Harrison. Era un número que reconocí con un suspiro de resignación. Mi tía política Noelia, la hermana mayor de mi difunto esposo. Noelia era una mujer cuya principal ocupación en la vida era el monitoreo y la evaluación de las vidas ajenas. Una especie de auditora de existencias que emitía juicios no solicitados con la frecuencia con la que otros respiraban. Sabina, querida, soy Noelia. ¿Cómo estás, mi vida? Su voz era un almíbar empalagoso, un tono que siempre precedía a una intromisión. Hola, Noelia. Estoy como puedo. Gracias por preguntar, respondí, adoptando instantáneamente mi papel de anciana frágil y algo confundida. Ay, mi vida, me imagino, a nuestra edad todo cuesta arriba, pero tienes que ser fuerte. Te llamo porque acabo de hablar con mi sobrina, con Ximenita. Está hecha toda una mujer. Me contó que ella y Gael te están cuidando muchísimo. ¡Qué bendición! De verdad, tener una hija así en estos tiempos. Cerré los ojos, contando mentalmente hasta 10, mientras imaginaba a Ximena al teléfono, tejiendo su red de mentiras, con hilos de falsa preocupación. Los monos voladores, así los llamaba Benicio, citando al mago de Oz. Los familiares y amigos que sin conocer la verdad son reclutados por el narcisista para hacer el trabajo sucio, esparcir la narrativa falsa, ejercer presión emocional y aislar a la víctima. Noelia era la generala de ese ejército de monos voladores. Sí, Ximena es. Muy atenta, dije, la ironía goteando en mi voz, aunque sabía que para ella sería completamente indetectable. Claro que sí, y muy inteligente también. Me contó que están pensando en vender la casa. Qué buena idea, Sabina. No te pongas triste, escúchame, es por tu bien. Me explicó que ese lugar es demasiado grande para ti y peligroso. Podrías caerte por las escaleras. Me dijo que con ese dinero te van a poner en la mejor residencia de todo México, una de esas con enfermeras guapas y jardines preciosos y clases de yoga para la tercera edad. Vas a estar como una reina, en lugar de estar sola y abandonada en esa casona tan grande. Agradecida. La palabra resonó en mi cabeza. Agradecida por ser despojada, por ser declarada incompetente, por ser borrada de mi propia vida. La audacia de la mentira era asombrosa. Ximena no solo estaba cometiendo un crimen, lo estaba envolviendo en un papel de regalo de altruismo y se lo estaba vendiendo a toda la familia como el acto de devoción filial definitivo. Y Noelia, con su apetito insaciable por el drama ajeno, se lo había tragado entero. No lo sé, Noelia, empecé a decir, fingiendo duda. Esa casa, son tantos recuerdos. Ay, por favor, Sabina, no seas sentimental, me interrumpió, su tono volviéndose ligeramente impaciente. Los recuerdos no te van a cuidar si te rompes la cadera. Tienes que ser práctica. Ximena solo quiere asegurar tu futuro. Deberías estar agradecida de que se preocupe tanto. Hay hijos que meten a sus padres en cualquier asilo y se olvidan de ellos. Supongo que tienes razón, musité. Claro que la tengo. Solo te llamaba para decirte eso, que no te opongas a los planes de la niña. Ella sabe lo que hace. Es una mujer moderna, práctica. Sería muy egoísta de tu parte aferrarte a unos ladrillos y poner en riesgo tu vejez. Bueno, te dejo, que tengo que ir a mi clase de pilates. Cuídate mucho, reinita, y hazle caso a tu hija.
Colgué el teléfono, mi mano temblando ligeramente, no de debilidad, sino de una ira contenida, egoísta. Esa era la palabra clave, la acusación final, la que usan los manipuladores para hacer que la víctima se sienta culpable por establecer límites, por defenderse. Me acusaban de egoísmo por querer conservar mi propia casa, mi propia vida. Sin embargo, la llamada de Noelia, aunque irritante hasta la médula, fue increíblemente útil. Fue la confirmación final que necesitaba. Confirmó que la narrativa de Ximena estaba completamente consolidada en su círculo. Se sentían tan seguros de su mentira que la estaban proclamando a los cuatro vientos. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba nada. La trampa estaba perfectamente camuflada bajo un manto de piedad filial. Miré el calendario en la pared de la cocina del penthouse. Jueves. El sábado, el día de la visita de los Harrison, estaba marcado con un círculo rojo. Faltaban 2 días. 2 días más de jugar a la anciana frágil y sentimental. 2 días más para que mi hija y su esposo caminaran más y más profundo en el laberinto que ellos mismos habían construido con sus mentiras, sin saber que al final del pasillo no les esperaba un tesoro de 20 millones de pesos, sino un espejo. Y yo estaría allí para asegurarme de que se vieran bien en él. La noche antes del sábado fue la más larga de mi vida. La ciudad abajo era una galaxia de luces parpadeantes. Cada una ventana, una vida, una historia, una familia. Me pregunté cuántas de esas familias, detrás de sus cortinas iluminadas, albergaban secretos tan oscuros y dolorosos como el mío. Benicio, con su habitual delicadeza, había intuido mi necesidad de soledad y se había ido a su casa esa noche, dejándome como dueña y señora de aquel palacio de cristal. Sobre la mesa de centro de mármol, había dejado una carpeta de cuero con copias de todos los documentos. La escritura de compraventa a su nombre, el contrato de usufructo con mi nombre resaltado, los planos originales de la casa. Era la artillería para la batalla de mañana. Todo estaba listo. Y sin embargo, yo no sentía la calma de un general antes de una victoria segura. Sentía el tormento de una madre. Me serví una copa de vino, un tinto robusto de Ensenada, y me acerqué a un estante donde Benicio tenía algunas fotos en marcos de plata. No eran mías, eran de su vida, sus hijos, sus nietos. Pero entre ellas había una que yo le había regalado hacía años. Éramos Ricardo, Benicio y yo, el día de nuestra graduación de la Facultad de Arquitectura. Teníamos 20 y pocos años, una confianza arrogante en el futuro y ninguna idea de las complejidades que la vida nos depararía. Junto a esa había otra, una que había traído conmigo en mi pequeña y humillante bolsa de viaje. Era una foto de Ximena, con unos 5 años, sentada en mis rodillas en el porche de la atalaya, aún en construcción. El fondo era un caos de andamios, sacos de cemento y herramientas, pero nosotras dos estábamos en nuestro propio mundo. Ximena tenía las manos y la cara manchadas de arcilla roja, y una sonrisa tan amplia, tan genuina, tan llena de luz, que casi podías escuchar su risa a través del papel fotográfico. Sostenía un pequeño pájaro de arcilla que habíamos modelado juntas esa tarde. Sostuve la foto en mi mano, el cartón gastado suave al tacto. Esta niña feliz y despreocupada, que me miraba con una adoración incondicional, cómo se había transformado en la mujer fría y calculadora que me había cerrado la puerta en la cara. ¿En qué momento se había perdido por el camino? ¿Y no era yo, su madre, la principal responsable de guiarla? ¿Había fallado tanto? Una duda terrible, helada y paralizante, se apoderó de mí. ¿Estaba haciendo lo correcto? Estaba a punto de destruir públicamente a mi propia hija, no solo de quitarle la casa, sino de exponerla como una criminal, de humillarla frente a su círculo social, de potencialmente enviarla a la cárcel junto a su nefasto marido. ¿Qué clase de madre hace eso? La victoria que había planeado con tanta frialdad de repente
Se sintió vacía, agria, como una fruta podrida. Con dedos temblorosos, tomé mi teléfono. Busqué el número de Ximena en mis contactos. Mi pulgar se detuvo sobre el botón verde de llamada. Podía hacerlo. Podía llamarla ahora mismo. Podía decirle: Ximena, sé lo que estás haciendo. Detente. Detente ahora y lo olvidaremos todo. Vuelve a casa. Hablemos. Podía ofrecerle una amnistía, un puente sobre el abismo que nos separaba. Quizás eso era lo que una verdadera madre haría. Perdonar. Incondicionalmente, incluso lo imperdonable. Cerré los ojos y la voz de Ximena resonó en mi cabeza, no la de la niña de la foto, sino la de la mujer en la ventana, cargada de desprecio. Estás senil, mamá, vete. Y luego, la voz de la llamada telefónica, goteando falsa piedad. Pórtate bien, mamá, y toma tus medicinas. En ese momento, con el corazón encogido, no llamé a Ximena, llamé a Benicio. Sabina, ¿pasa algo? ¿Estás bien? Su voz sonó inmediatamente alerta y preocupada al otro lado de la línea. Benicio, mi voz se quebró, traicionándome. Dime la verdad. ¿Soy un monstruo? Estoy a punto de aniquilar a mi propia hija por una casa. Hubo un silencio al otro lado. Podía escucharlo respirar, pensando cuidadosamente su respuesta. Sabina, dijo finalmente, y su voz de juez se había suavizado, convirtiéndose en la voz de un amigo. Un monstruo es alguien que le hace a su madre lo que ella te ha hecho a ti. Un monstruo es alguien que intenta robar, mentir y destruir por dinero, y lo disfraza de amor. Tú no eres un monstruo, eres una sobreviviente, y estás a punto de defenderte, de defender tu vida, tu obra y la memoria de Ricardo. Hizo una pausa. Le prometí a Ricardo que siempre te cuidaría, y él estaría de acuerdo conmigo. Esto no es venganza, es justicia, y a veces la justicia es la forma más dura pero más honesta del amor. No lo olvides. Sus palabras fueron como un ancla en mi tormenta interior. Colgué el teléfono. Me sentí más calmada. Volví a mirar la foto de la niña sonriente. Con un profundo y doloroso suspiro, la coloqué boca abajo sobre la mesa. Esa niña ya no existía, y yo no podía seguir siendo la madre de un fantasma. Mañana no me enfrentaría a mi hija. Me enfrentaría a la mujer en la que se había convertido, y lo haría sin dudarlo. Por mí, por Ricardo, y por la niña de la foto, cuyo recuerdo merecía algo mejor. El sábado amaneció con un cielo insultantemente claro y azul. Desde mi atalaya de cristal, podía ver el lago de Pátzcuaro como un espejo perfecto, salpicado por las pequeñas canoas de los pescadores. Un día perfecto. Un día perfecto para una ejecución. Imaginé a Ximena y Gael en mi casa, corriendo de un lado a otro en un torbellino de preparativos. Seguramente habrían comprado flores frescas, lilas blancas o calas para darle un toque de elegancia impersonal a mi salón. Habrían puesto música ambiental, algo de jazz suave o bossa nova, para crear una atmósfera de sofisticación relajada. Habrían enfriado el mejor vino blanco y preparado una tabla de quesos importados. La puesta en escena del engaño, cuidada hasta el último detalle. Benicio llegó a mediodía, puntual como un reloj suizo, vestido con un traje de lino gris que le daba un aire de autoridad indiscutible. No venía solo, lo acompañaba el notario público número 12 de Pátzcuaro, un hombre mayor y de rostro solemne llamado Fermín Aguilar, amigo de Benicio desde hacía décadas. Su presencia era el toque final, el sello de legalidad inquebrantable que necesitaríamos. Era la artillería pesada. ¿Lista, Sabina?, me preguntó Benicio, sus ojos examinando mi rostro en busca de cualquier atisbo de duda. Asentí, alisando las arrugas invisibles de mi vestido. Había elegido un vestido de lino de color marfil, sencillo pero elegante, y mi discreto collar de perlas, el que Ricardo me regaló en nuestra boda. No quería parecer una víctima que busca piedad. Quería parecer lo que era, la dueña de mi destino, la arquitecta de mi propia defensa.
Tadeo, mi hijo, había llegado en el primer vuelo de la mañana desde Ciudad de México. Estaba sentado en el sofá, con el rostro tenso, una mezcla de ira por la traición de su hermana y preocupación por el trance que yo estaba a punto de pasar. Había insistido en venir, en estar a mi lado. Su presencia era un bálsamo, un recordatorio tangible de que no todo el amor que había dado se había perdido o corrompido. Mamá, ¿estás segura de esto?, me preguntó por enésima vez, su voz grave y preocupada. Podemos simplemente detenerlos. Una llamada de Benicio a esa agencia y todo se cancela. No tienes que pasar por esto. Le puse una mano en el brazo. No, Tadeo. Esto tiene que suceder. No es suficiente con detener la venta. Tienen que llegar hasta el final del camino que eligieron. Tienen que enfrentarse a la pared que ellos mismos construyeron. Es la única manera de que, quizás, algún día, entiendan la magnitud de lo que han hecho. El plan era simple y estaba perfectamente cronometrado. Los Harrison, la pareja estadounidense, tenían su cita a las 2 de la tarde. Nosotros llegaríamos a las 2:30 en punto. Les daríamos 30 minutos. 30 minutos para que se sumergieran en sus mentiras, para que se deleitaran con su actuación, para que Gael prácticamente saboreara la millonaria comisión. A las 2:15, el teléfono de Benicio vibró. Un mensaje de texto de su contacto, Hernán. Los americanos han llegado. El espectáculo ha comenzado. El viaje en coche hacia la casa fue el más largo y silencioso de mi vida. Cada curva del camino, cada árbol familiar, cada destello del lago entre las casas, era un testigo mudo de lo que estaba a punto de suceder. Tadeo conducía, sus nudillos blancos apretando el volante. Yo miraba por la ventanilla, mi corazón latiendo con un ritmo pesado y constante. No era miedo, era una especie de calma solemne, la que precede a una demolición controlada. Sabes que es necesario, sabes que el resultado será un espacio limpio, pero no puedes evitar sentir un escalofrío ante la inminente destrucción. Cuando llegamos a la entrada de la calle, Tadeo detuvo el coche detrás de unas jacarandas, fuera de la vista directa de la casa. A lo lejos, podíamos ver un sedán de lujo de color plateado, sin duda el de los Harrison, estacionado frente a mi portón, el portón que ahora estaba abierto de par en par, dándoles la bienvenida a una farsa. «Es la hora», dijo Benicio, mirando su reloj con la precisión de un cirujano. Mientras nos preparábamos para bajar, vi a Ximena en la terraza. Se reía, echando la cabeza hacia atrás, una copa de vino en la mano. Llevaba un vestido blanco, veraniego, y se veía radiante, feliz, como si estuviera en la cima del mundo. Parecía la anfitriona perfecta en su paraíso personal. La imagen era tan convincente, tan perfecta en su falsedad, que por un segundo, un terrible segundo, dudé de mi propia realidad, de mi propio plan. Pero entonces vi a Gael. Estaba de espaldas, hablando con el señor Harrison, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Se frotaba las manos constantemente, un gesto de avidez apenas disimulado. No estaban celebrando un nuevo comienzo, estaban celebrando un atraco a plena luz del día. Y la luz del día estaba a punto de volverse muy, muy cruda. Dejamos que pasaran exactamente 30 minutos. 30 minutos que para mí se sintieron como una eternidad. 30 minutos para que el vino hiciera efecto, para que las sonrisas se volvieran genuinas por la embriaguez del éxito inminente, para que el trato estuviera prácticamente cerrado en sus mentes. «Ahora», dijo Benicio, y su voz fue la señal de salida. Él fue el primero en bajar del coche. Luego, el notario Fermín, que ajustó su corbata con un gesto solemne. Yo me quedé un momento atrás con Tadeo, observando desde la distancia cómo los dos hombres, símbolos de la ley y el orden, comenzaban su avance. Benicio caminó por el sendero de piedra que llevaba a la puerta principal.
un sendero que él había ayudado a diseñar hacía tantos años. Lo hizo sin prisa, con la confianza de un hombre que no visita, sino que regresa a lo que es suyo. Vimos cómo subía los 3 escalones del porche de terracota y se detenía frente a la pesada puerta de madera de mezquite. No llamó al timbre. El timbre era para los invitados. Levantó la mano y golpeó. 3 golpes secos, firmes, autoritarios. Toc, toc, toc. El sonido pareció cortar el aire de la tarde, silenciando el murmullo de las conversaciones y la música suave de bossa nova que se escapaba por las ventanas abiertas. Dentro, alguien debió pensar que era un vecino, un repartidor. La puerta se abrió. Fue Gael quien apareció. Su sonrisa de vendedor, practicada y falsa, se congeló en su rostro al ver a Benicio. La confusión se apoderó de sus facciones. Claramente, no lo reconoció, o si lo hizo, no pudo situarlo en ese contexto. Para él, Benicio era solo un viejo amigo de su suegra, una reliquia del pasado. «¿Sí? ¿Puedo ayudarle?», dijo Gael, intentando mantener un tono profesional, aunque su sonrisa no llegaba a sus ojos. «¿Busca a la agente de bienes raíces? Estamos un poco ocupados ahora». «Buenas tardes», dijo Benicio, su voz clara y resonante, proyectándose hacia el interior de la casa. No era una voz de juez en un tribunal, sino algo más peligroso, una voz de calma absoluta, de certeza inamovible. «No busco a ningún agente. Mi nombre es Benicio Santos». Hizo una pausa calculada, permitiendo que el nombre flotara en el aire y sembrara la primera semilla de inquietud. «Soy el propietario de esta casa, y me gustaría saber quién es usted y qué está haciendo en mi propiedad». La mandíbula de Gael literalmente cayó. Un pequeño sonido ahogado escapó de su garganta. Tartamudeó, sus ojos yendo de Benicio al notario y de vuelta, buscando palabras que no existían. Usted debe estar equivocado. Esta casa es de mi familia». Ximena, alertada por el silencio repentino y el tono de la conversación, apareció detrás de él. Llevaba una copa de vino en la mano y una sonrisa en los labios que murió al instante en que vio a Benicio. «¿Qué pasa, cariño? ¿Quién es?». Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una palidez cerosa. A diferencia de Gael, ella sí lo reconocía perfectamente. El mejor amigo de su padre, el tío Benicio que la había visto crecer. El pánico, puro y sin adulterar, destelló en sus ojos por una fracción de segundo antes de ser sofocado por una agresividad defensiva. «¿Tío Benicio? ¿Qué demonios estás haciendo aquí?», dijo, su voz un octavo más alta de lo normal, casi un chillido. «Hola, Ximena», respondió él, sin sonreír. Su calma era un muro contra el que la histeria de ella se estrellaba. «He venido a ver mi casa, y encuentro que tienes invitados. No recuerdo haber organizado una fiesta. Desde nuestra posición, podíamos ver a la pareja estadounidense, los Harrison, que se habían asomado al vestíbulo, con expresiones de curiosidad. La agente inmobiliaria también estaba allí, con su tableta en la mano y una expresión de total desconcierto. «No sé de qué estás hablando», espetó Ximena, dando un paso adelante, intentando usar su cuerpo para bloquear la entrada. «Esta casa es de mi madre, y yo soy su tutora legal. Tengo los papeles que lo prueban. Así que te agradecería que te fueras ahora mismo antes de que llame a la policía». Fue la frase perfecta, la que Benicio estaba esperando, la invitación que necesitaban. «Por favor, Ximena, llama a la policía», dijo él, con una tranquilidad aterradora que hizo que a mí se me erizara la piel. «Me encantaría que estuvieran aquí para ser testigos de esto». Y con un gesto cortés pero firme, invitó al notario Fermín a que se adelantara. El escenario estaba listo. El telón estaba a punto de levantarse sobre el acto final de su farsa. El notario Fermín Aguilar, un hombre cuya sola presencia irradiaba una autoridad tranquila y anticuada, dio un paso al frente. Su traje gris, perfectamente planchado, y su maletín de cuero gastado contrastaban con la elegancia informal y estudiada de Ximena y Gael.
Sostenía el maletín como si contuviera los secretos del universo. Los Harrison y la agente inmobiliaria, Lorena, se habían acercado, ahora completamente absortos en el drama que se desarrollaba, sus roles de compradores y vendedora olvidados, convertidos en espectadores de primera fila. Señorita Ximena Montejo, señor Gael Ortiz, comenzó el notario, y su voz grave, acostumbrada a leer testamentos y formalizar contratos, llenó el vestíbulo. Mi nombre es Fermín Aguilar, notario público número 12 de Pátzcuaro, y estoy aquí, a petición del señor Benicio Santos, para clarificar el estado legal de esta propiedad, la finca conocida como La Atalaya, registrada en el folio real 345B. Ximena cruzó los brazos, un gesto defensivo que no lograba ocultar el temblor de sus manos. No hay nada que clarificar. Se lo repito, yo tengo la tutela legal de mi madre, Sabina Montejo. El juez me la concedió. Eso me da control sobre todos sus bienes, incluida esta casa. Intentaba sonar segura, pero su voz tenía un filo de histeria. Benicio sonrió por primera vez. Una sonrisa sin alegría, afilada como un bisturí. Ahí es donde te equivocas, Ximena. En el corazón de tu pequeño y sucio plan. Tu tutela, obtenida fraudulentamente, por cierto, un hecho que pronto se demostrará en un tribunal, te daría control sobre los bienes personales de tu madre, su cuenta bancaria, sus joyas, su coche, pero hay un pequeño, minúsculo detalle legal que parece que se te escapó en tu apresurada investigación. El notario Fermín abrió su maletín con una lentitud deliberada. El clic de las cerraduras metálicas resonó en el silencio. Extrajo una carpeta abultada, atada con una cinta roja. La desató y sacó un documento grueso, con sellos oficiales y timbres fiscales. Esta es la escritura pública número 4812, declaró el notario, su voz adquiriendo un tono de lectura oficial, fechada el 18 de septiembre de 2024. Es un contrato de compraventa, debidamente formalizado ante mí y posteriormente inscrito en el registro público de la propiedad y del comercio. Mediante este acto, la señora Sabina Montejo, en pleno uso de sus facultades mentales, hecho del que yo doy fe, le vendió esta propiedad en su totalidad al señor Benicio Santos, aquí presente. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Podía oír el zumbido de un colibrí en las flores del jardín. Gael se quedó boquiabierto, su rostro perdiendo todo color hasta adquirir un tono grisáceo, enfermizo. Ximena negó con la cabeza, una y otra vez, un movimiento espasmódico como si pudiera borrar las palabras del notario con el movimiento. «Eso es imposible», gritó, su voz rompiéndose. «Es una falsificación. Mi madre nunca haría eso. Usted se aprovechó de ella». «Oh, sí que lo hizo, Ximena». Y con plena conciencia, dijo una voz tranquila desde la puerta. «Era yo. Había decidido que era el momento de mi entrada». Caminé lentamente hacia el vestíbulo, con Tadeo a mi lado, su mano protectora en la parte baja de mi espalda. Me detuve junto a Benicio, formando un frente unido. Miré directamente a los ojos de Ximena, que ahora estaban dilatados por una mezcla de horror, odio y una incipiente comprensión. Lo hice, Ximena. Firmé esos papeles el día después de que te escuché hablar por teléfono con tu marido sobre cómo liquidar mis activos, porque sabía que este día llegaría, porque, a diferencia de lo que tú crees, no estoy senil. Te conozco. El señor Harrison, el comprador estadounidense, que había estado observando todo con una mirada astuta de hombre de negocios, finalmente habló. Su español era casi perfecto. «Disculpe, señor notario, ¿podría ver ese documento, por favor?» Fermín, con un gesto solemne, le entregó la escritura. El hombre la examinó, sus ojos recorriendo los sellos, las firmas, el lenguaje legal. Se la pasó a su esposa, quien asintió. «Parece completamente legítimo», dijo,
y luego se volvió hacia Gael y Ximena con una mirada de puro desprecio. Nosotros creemos que nos vamos. Tenemos una política estricta de no hacer negocios con estafadores y ladrones de poca monta. Se dirigieron a la puerta, pero antes de salir, la señora Harrison se detuvo y me miró. Había una genuina compasión en sus ojos. Señora, dijo, tiene usted una casa preciosa. Lamento mucho que su propia familia le haya hecho pasar por esto. Sus palabras, la validación de un completo extraño, fueron más devastadoras para Ximena que cualquier argumento legal. Se quedó allí, humillada, expuesta ante el mismo público al que quería impresionar. La agente inmobiliaria, Lorena, viendo su millonaria comisión desvanecerse y su reputación profesional en peligro, se apresuró a seguirlos, balbuceando excusas. Esto es un terrible malentendido. Yo no sabía absolutamente nada. Mis clientes son personas muy respetables. Ahora estábamos solos, nosotros y ellos. El campo de batalla se había despejado. Benicio retomó la palabra, su tono ahora glacial, el del juez a punto de dictar sentencia. Pero la escritura no es todo, Ximena. Porque aunque la casa es mía, tu madre tiene un derecho que ni siquiera yo puedo quitarle. Un as en la manga, por si alguna vez yo fallaba a mi promesa. El notario extrajo otro documento de la carpeta. Esta es la cláusula de usufructo vitalicio, debidamente inscrita junto con la propiedad. Significa que la señora Sabina Montejo tiene el derecho legal, exclusivo e inquebrantable de vivir y disfrutar de esta propiedad hasta el día de su muerte. Legalmente, Ximena, tú y tu marido no solo están intentando vender una propiedad que no es suya, lo cual constituye un fraude grave, sino que en este preciso instante están allanando la morada del señor Benicio e infringiendo los derechos de la usufructuaria, su madre. Gael finalmente encontró su voz, aunque era un susurro aterrorizado, el balido de un cordero camino al matadero, pero la tutela, el juez. La tutela no vale nada aquí, tronó Benicio, perdiendo la calma por primera vez. Es un papel inútil. No puedes tutelar los bienes de un tercero, y la casa es de un tercero. ¿Entiendes ahora la magnitud de tu estupidez? Se volvió hacia mí, su rostro suavizándose. Sabina, ¿deseas que estas personas abandonen tu hogar? Miré a mi hija, a su rostro descompuesto, a la ruina de sus planes. No sentí el triunfo que había imaginado, solo un vacío inmenso, helado, desolador. Sí, Benicio, dije, mi voz apenas un soplo de aire. Deseo que se vayan. La palabra váyanse quedó suspendida en el aire, cargada de una finalidad absoluta. Ximena, sin embargo, no se movió. Parecía una estatua de sal, paralizada, atrapada entre la incredulidad y una furia impotente. Fue Gael quien reaccionó primero, pero no con la sumisión de un hombre derrotado. Su miedo, acorralado y sin salida, se transformó en una agresión desesperada, el último gruñido de un animal herido. No nos vamos a ir a ninguna parte, espetó, señalando a Benicio con un dedo tembloroso. Esto es una conspiración, una trampa. Usted, un viejo juez corrupto, seguramente se aprovechó de una anciana confundida para robarle su casa. Llamaré a mi abogado, llamaré a la prensa, veremos quién ríe al final. Benicio ni siquiera parpadeó ante la acusación. En su lugar, sacó su teléfono móvil con una calma exasperante, casi teatral. Adelante, Gael, llama a quien quieras. Mientras tanto, yo haré una llamada también. Será más rápida. Marcó un número de su agenda. Hola, comandante Morales. Buenas tardes. Sí, soy Benicio Santos. Disculpe la molestia. Estoy en la finca La Atalaya, en el camino a Santa Cruz. Exacto. Tengo a 2 personas en mi propiedad que ingresaron sin mi permiso y ahora se niegan a irse. Sí, técnicamente es allanamiento de morada. Agradecería si pudiera enviar una patrulla. No hay violencia.
sin urgencia, solo para que tomen nota de la situación y los escolten amablemente fuera de las instalaciones. Muchísimas gracias, comandante. Le debo un café. Colgó el teléfono y lo guardó en el bolsillo de su saco. Una patrulla estará aquí en unos 10 minutos, anunció al silencio de la sala. Podrán explicarle su versión de los hechos al oficial a cargo. Estoy seguro de que estarán muy interesados en escucharla. La mención de la policía, no como una amenaza vacía, sino como una llamada real a una persona con nombre y rango, fue el golpe de gracia. La cara de Gael se transformó. El desafío se evaporó, reemplazado por un pánico visible, sudoroso. Sabía, como yo sabía, que cualquier investigación oficial sobre la titularidad de la casa llevaría inevitablemente a preguntas sobre el poder de tutela que Ximena blandía como un cetro, y eso, a su vez, destaparía al doctor fraudulento, los informes falsificados y todo el sucio entramado que habían tejido para declararme incompetente. Ya no era una disputa familiar, se estaba convirtiendo en un caso penal. Ximena finalmente pareció comprender la totalidad de su desastre. Su mirada iba de Gael a mí, a Tadeo, que había permanecido en silencio, pero cuya mirada era de una decepción tan profunda que era casi un golpe físico. «Mamá», comenzó Ximena, su voz ahora un quejido, un intento de última hora de apelar a un vínculo que ella misma había quemado hasta los cimientos. «Mamá, por favor, no hagas esto. Podemos hablarlo». «¿Hacer qué, Ximena?», respondí, mi voz sin inflexiones, despojada de toda emoción. «¿Hacer valer mis derechos? ¿Proteger mi hogar? ¿Impedir que me roben y me encierren? ¿Es eso lo que me pides que no haga?» Afuera, a lo lejos, como una cruel ironía del destino, se empezó a escuchar el sonido débil pero inconfundible de una sirena. No era la patrulla que Benicio había llamado. Probablemente era una coincidencia, una ambulancia u otro vehículo en la carretera principal, pero en la atmósfera cargada y tensa de la habitación sonó como la campana del juicio final. Gael entró en pánico total. Se volvió hacia Ximena, su rostro contorsionado por el miedo. «Esto es tu culpa», le siseó, olvidando por completo nuestra presencia. «Con tus estúpidas ideas, con tu resentimiento de niña malcriada. Yo te dije que esto era demasiado arriesgado, pero no, tenías que demostrarle algo a tu mami». «¿Mi culpa?», replicó ella, su voz subiendo a un grito agudo y desgarrador. «Tú eras el que estaba ahogado en deudas hasta el cuello. Tú fuiste el que encontró al maldito doctor a través de tus contactos turbios. Tú me empujaste a esto, diciendo que era la única salida». La fachada de la pareja de poder se derrumbó en un instante, revelando la fea y patética realidad de dos personas egoístas y asustadas, unidas no por amor sino por conveniencia y ahora destrozándose mutuamente. En ese momento, la patrulla real, la que Benicio había solicitado, apareció al final del camino de entrada. Se movía sin prisa, sin sirena. Sus luces no estaban encendidas, pero su presencia era imponente, definitiva. Dos oficiales bajaron del vehículo y comenzaron a caminar tranquilamente hacia la casa. Benicio se dirigió a la puerta para recibirlos. «Oficiales, buenas tardes. Gracias por venir. Soy el juez retirado Benicio Santos. Parece que tenemos un pequeño malentendido de propiedad aquí, que espero puedan ayudar a resolver». La vista de los uniformes fue el fin. La lucha abandonó por completo a Ximena y a Gael. Se quedaron allí, derrotados, silenciosos, mientras la sombra de la ley se cernía sobre ellos en el umbral de la casa que nunca fue y nunca sería suya. La llegada de los policías cambió la dinámica de una tragedia familiar a un asunto público, oficial y humillante. Uno de los oficiales, un hombre robusto con un bigote espeso y una mirada que lo había visto todo, se quedó en la puerta con Benicio, escuchando atentamente su resumen de la situación. El otro, más joven y con una libreta en la mano, entró en el vestíbulo. «A ver, ¿qué está pasando aquí?», preguntó el joven oficial,
su mirada profesional yendo de nosotros, el grupo tranquilo y sereno, a Ximena y Gael, que parecían dos náufragos en una isla desierta. Benicio, con la autoridad de quien ha estado del otro lado de esa pregunta toda su vida, explicó la situación de forma concisa y legalmente impecable. Soy el dueño de esta propiedad oficial. Aquí está la escritura. Estas dos personas ingresaron sin mi permiso, cambiaron las cerraduras y se niegan a retirarse. Además, estaban en el proceso de intentar venderla fraudulentamente a unos terceros que acaban de marcharse. Gael se apresuró a intervenir, su voz llena de un pánico sudoroso, intentando tejer una última y patética mentira. No, oficial, es un error. Somos familia. Mi esposa es la hija de la señora. Solo estábamos cuidando la casa. Mi suegra no está bien. A veces se confunde. El oficial joven me miró. Su mirada no era condescendiente, sino evaluadora. ¿Usted es la suegra, señora? Asentí. Lo soy. Soy Sabina Monteo. ¿Y usted le dio permiso a su hija y a su yerno para estar aquí, para cambiar las cerraduras?, preguntó. Miré a Ximena. Su rostro era un lienzo de emociones contradictorias, vergüenza, rabia y un miedo infantil que no le había visto desde que era una niña y rompía algo valioso. Sus ojos suplicaban, pero ya era demasiado tarde para súplicas. No, oficial, respondí, y cada palabra fue como clavar un clavo en el ataúd de nuestra relación. No les di permiso. De hecho, me echaron de mi propia casa hace una semana, después de cambiar la cerradura y decirme que estaba senil y que ellos se harían cargo de todo. El oficial arqueó las cejas y comenzó a escribir rápidamente en su libreta. Se volvió hacia Ximena y Gael, su tono ahora notablemente más frío. Esto se está complicando. Voy a necesitar ver sus identificaciones, por favor. Fue en ese momento que Ximena se quebró. El último vestigio de su compostura, de su fachada de mujer de mundo, se hizo añicos. Se cubrió la cara con las manos y comenzó a sollozar, no con las lágrimas silenciosas del arrepentimiento, sino con los sollozos secos, ásperos y desgarradores de la humillación absoluta del niño atrapado en una mentira que se ha vuelto demasiado grande. Gael, por otro lado, en un acto final de cobardía, intentó sacrificarla para salvarse a sí mismo. Fue ella, dijo, su voz aguda y estridente, señalando a su esposa que lloraba. Fue idea suya. Ella me convenció. Me dijo que tenía derecho, que era su herencia, que su madre estaba mal de la cabeza y que era nuestra obligación intervenir. Mentiroso, gritó Ximena entre sollozos, levantando la cara manchada de rímel corrido. Tú querías el dinero, tus deudas, tú encontraste al maldito doctor, tú me empujaste a esto. Silencio los dos, ordenó el oficial mayor desde la puerta, su vozarrón cortando la agria discusión. Parecen dos niños peleando. Van a venir con nosotros a la comisaría para aclarar todo este embrollo. Ver a mi hija y a su marido discutiendo como dos criminales de poca monta, exponiendo su miseria y su codicia frente a extraños, fue quizás el momento más doloroso de todo el calvario. No había satisfacción en su caída, solo un profundo y amargo sabor a fracaso, el fracaso de una familia que yo había intentado construir. Tadeo, que había permanecido a mi lado como una estatua silenciosa, finalmente dio un paso al frente, interponiéndose entre los oficiales y su hermana. Oficial, dijo, su voz grave y llena de una ira contenida. Entiendo la situación, pero mi madre no quiere presentar cargos por allanamiento en este momento. Solo quiere que estas personas se vayan de su casa, de nuestra casa. Benicio asintió, tomando el relevo. Eso es correcto. Por ahora, solo queremos que desalojen la propiedad. Nos reservamos el derecho a iniciar acciones legales por fraude, falsificación de documentos y lo que resulte más adelante. El oficial mayor consideró la situación. Miró a Ximena, que ahora era un ovillo tembloroso de miseria, y a Gael, que parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Muy bien, decidió.
probablemente aliviado de evitarse un papeleo complicado. Tienen 10 minutos para recoger sus efectos personales. Solo lo personal, ropa y artículos de aseo, nada más. Y luego mis compañeros los escoltarán fuera de la propiedad. ¿Ha quedado claro? Asintieron, derrotados. Y así, bajo la atenta mirada de la policía, mi hija y su esposo comenzaron a recoger apresuradamente sus cosas, las ropas de diseñador, los gadgets electrónicos, los símbolos de la vida que habían intentado robar. Cada objeto que metían en sus maletas parecía un testimonio de su fracaso. El gran atraco había terminado, no con un botín millonario, sino con una retirada vergonzosa y la amenaza de la cárcel cerniéndose sobre sus cabezas. Observé en silencio mientras recogían sus cosas. Era una escena surrealista, un mal sueño desarrollándose a plena luz del día. Se movían por las habitaciones de mi casa, que habían ocupado como conquistadores, ahora reducidos a intrusos apresurados y humillados. Gael metía camisas de marca en una maleta de lujo sin siquiera doblarlas, sus movimientos bruscos y llenos de un resentimiento mudo. Ximena, con la cara hinchada y los ojos rojos, recogía sus carísimos productos de belleza del baño de mármol, evitando mi mirada a toda costa, como si yo fuera el sol y ella temiera quedar ciega. Los policías esperaban pacientemente en la entrada. Su mera presencia era una barrera invisible que aseguraba que no hubiera más conflictos. Tadeo se había ido a la terraza, dándoles la espalda a todos, incapaz de soportar la visión de su hermana en tal estado de desgracia. Benicio y yo permanecimos en el salón, como los guardianes silenciosos del hogar recuperado. Cuando terminaron, arrastraron sus maletas hacia la puerta. Parecían dos refugiados huyendo de un desastre que ellos mismos habían provocado. Al pasar a mi lado, Gael ni siquiera me miró. Su rostro era una máscara de odio y humillación, y supe en ese momento que nunca me perdonaría, no por lo que él había hecho, sino por haberle descubierto. Pero Ximena, mi hija, se detuvo, justo frente a mí, levantó la vista, y sus ojos, esos ojos que yo conocía mejor que los míos, encontraron los míos. Por un instante, esperé, supliqué en silencio, ver algo, arrepentimiento, remordimiento, una chispa de la hija que había perdido en algún punto del camino, pero no vi nada de eso. Vi una ira fría, un resentimiento que ahora, despojado de su justificación de cuidar a su madre, era aún más puro, más honesto y más venenoso. ¿Estás contenta?, susurró, su voz ronca por el llanto y el odio. ¿Esto es lo que querías? ¿Verme destruida? ¿Humillarme? La pregunta me golpeó con la fuerza de una bofetada. La total falta de autoconciencia, la increíble, la asombrosa capacidad de verse a sí misma como la víctima final de esta historia. Di un paso hacia ella, acercándome tanto que pude ver las pequeñas venas rotas en sus ojos, el temblor de su mandíbula. Yo no te he destruido, Ximena, le respondí, mi voz apenas un murmullo, pero firme como una roca, la roca sobre la que se construyó esta casa. Tú has elegido este camino. Cada mentira, cada decisión fue tuya. Yo solo tomé la decisión de no ser tu víctima. Siempre me odiaste, dijo, y la vieja herida, la que yo había intentado sanar tantas veces sin éxito, supuró veneno. Siempre amaste más a Tadeo, a papá, a tus proyectos, a esta maldita casa. Negué con la cabeza, y un cansancio infinito, un cansancio de décadas, se apoderó de mí. No, Ximena, yo siempre te he amado, desesperadamente, pero quizás nunca aprendí a amarte de la manera que tú necesitabas. O quizás tú nunca estuviste dispuesta a aceptar el amor que yo podía darte. Ya no importa. Lo que importa es que has cruzado una línea, una frontera moral, de la que no hay retorno. Le di la espalda y caminé hacia la gran ventana que daba al lago. El gesto final de dar por terminada la conversación. Tienen 1 hora para que su coche
desaparezca de mi vista. Después de esa hora, no quiero volver a verlos. No quiero llamadas. No quiero cartas. No quiero mensajes. No quiero nada. Me volví para mirarla una última vez por encima de mi hombro. Desde este momento, Ximena, ya no tienes madre. Y yo ya no tengo una hija. Mi veredicto fue absoluto, pronunciado con la frialdad de una sentencia judicial. Vi cómo las palabras la golpeaban, cómo su rostro se contraía de dolor, como si finalmente entendiera que las acciones tienen consecuencias permanentes. Quizás, solo quizás, en ese momento, entendió la finalidad de lo que había hecho, el abismo que había abierto entre nosotras. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la casa, arrastrando su maleta detrás de ella. El sonido de las pequeñas ruedas sobre el sendero de piedra fue el único sonido en el silencio. La vi caminar, la misma niña que una vez había colocado un azulejo azul en ese mismo patio, ahora convertida en una extraña que se marchaba para siempre. Los policías los observaron hasta que su coche salió de la propiedad y desapareció por el camino. La puerta se cerró, y por primera vez en una semana, un silencio profundo y sanador llenó la atalaya. Era el sonido de la paz, el sonido de un hogar que había sido herido, pero que había sobrevivido y que ahora, por fin, había sido reclamado. Un mes después, el otoño había comenzado a pintar de ocres y dorados las colinas que rodeaban el lago. El aire se había vuelto más nítido, más limpio. La vida en la atalaya había vuelto a su ritmo tranquilo y familiar, como un río que recupera su cauce después de una inundación devastadora. El sofá blanco y impersonal había sido devuelto a la tienda, y mis viejos sillones de cuero, que Benicio había guardado sabiamente en un almacén, ocupaban de nuevo su lugar de honor frente a la chimenea. Su olor familiar, una mezcla de cuero, cera de abeja y humo de leña, era para mí el verdadero aroma del hogar. Mis cerámicas, rescatadas de las cajas donde Ximena las había arrinconado, volvían a poblar las repisas. La casa volvía a ser ella misma, y poco a poco yo también volvía a ser yo. Tadeo se había quedado conmigo 2 semanas completas, trabajando a distancia desde mi estudio. Llenó la casa de una energía protectora y cariñosa que yo no sabía cuánto necesitaba. Hablamos durante horas, a veces hasta la madrugada, desentrañando años de malentendidos y silencios. Le conté mi versión de la historia, mis luchas como madre y profesional, mis silencios que él a veces interpretaba como distancia. Él me contó la suya, la de un niño que a veces se sentía sofocado por mi preocupación, que no se daba cuenta del resentimiento que crecía como mala hierba en su hermana. Fue una conversación dolorosa, pero necesaria, sanadora. Nuestra relación, que siempre había sido buena, se volvió más profunda, más honesta. Benicio venía a cenar casi todas las noches. Nos sentábamos en la terraza, envueltos en mantas, con una copa de vino tinto, viendo cómo las luces de las canoas de los pescadores aparecían como luciérnagas en la inmensidad oscura del lago. No hablábamos mucho del incidente. No era necesario. Su presencia silenciosa era el mayor apoyo. Habíamos ganado. La justicia, aunque fuera una justicia personal y amarga, había prevalecido. No volvía a saber nada de Gael. Sus abogados habían contactado a Benicio para intentar negociar un acuerdo de confidencialidad, para asegurarse de que no presentáramos cargos penales. A cambio de nuestro silencio, Gael firmó un documento en el que renunciaba a cualquier futura reclamación, admitía la falsedad de sus acusaciones y desaparecía de nuestras vidas para siempre. Benicio se encargó de todo con una eficiencia implacable. Pero de Ximena, de ella, sí supe, no directamente. Un día, mientras regaba mis geranios, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi delantal. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Mi corazón dio un brinco doloroso. Sabía quién era. «Mamá», comenzaba el mensaje, sin rodeos. «Sé que no lo merezco, sé que me pediste que no te contactara, pero no tengo a nadie más. Gael me dejó.
Se fue del país, a Panamá o a algún sitio, no lo sé. Me dejó con todas las deudas, las suyas y las mías. El banco va a quitarme el apartamento. Estoy sola. No sé qué hacer. Por favor. El mensaje terminaba ahí, inconcluso, sin una disculpa explícita, sin un reconocimiento real de la maldad de sus actos. Solo la misma narrativa de siempre, ella como la víctima de las circunstancias, de los hombres, de la vida. El por favor final no era una súplica de perdón, era una petición de rescate. El mismo patrón de siempre. Sostuve el teléfono en mi mano, el mensaje brillando en la pantalla bajo el sol de la tarde. El aroma de los geranios y la tierra húmeda llenaba el aire. Había recuperado mi casa, mi paz, mi dignidad. Mi hijo estaba a mi lado, más cerca que nunca. Mi amigo más leal velaba por mí. Tenía todo lo que necesitaba para vivir el resto de mis días en tranquilidad. Y sin embargo, ese mensaje era como una piedra en el zapato, un recordatorio constante de que una parte de mí siempre estaría rota, incompleta. Podía borrar el mensaje, podía bloquear el número, podía cumplir mi propia sentencia y actuar como si ella ya no existiera. Era mi derecho, me lo había ganado con creces, o podía responder. Miré por la ventana de mi estudio, hacia el lago tranquilo. El agua reflejaba los últimos colores del cielo, una mezcla de violeta, naranja y un azul profundo. Era hermoso, pacífico, inmutable. Pero yo sabía que bajo esa superficie serena, en la oscuridad, había corrientes frías y peligrosas que nunca se veían, como en las familias, como en el corazón de una madre. Y aquí estoy, contándoles todo esto a ustedes, con el teléfono en la mano y el mensaje de mi hija esperando, quemando un agujero en mi paz recién encontrada. He ganado la batalla, pero no estoy segura de haber ganado la guerra, porque la guerra más difícil, la que se libra entre la justicia y el instinto, se pelea aquí dentro, en el silencio del propio corazón. Recuperé mi casa, pero perdí a una hija. O quizás la había perdido mucho antes y solo ahora me había atrevido a admitirlo. Les pregunto a ustedes, que han escuchado mi historia con paciencia. La justicia ha prevalecido, sí, pero ¿y la misericordia? ¿Tiene algún lugar en esta historia? ¿Debería responder a ese mensaje? ¿O es el silencio la lección final y más justa? Si estuvieran en mi lugar, con este teléfono en la mano y una vida de recuerdos, buenos y malos, en el corazón, ¿qué harían ustedes?